darle observación a la palabra del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 81. Tiene por título Bondad de Dios y perversidad de Israel. Al músico principal sobre Gitín, Salmo de Asaf. Versículo 1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Selah. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Amén. El título de este salmo contiene una palabra que es Gitín, la cual también vimos en el Salmo número 8, y expresa un himno festivo que probablemente se entonaba en la fiesta de la Pascua o en otras fiestas. Algunos dicen que este himno se cantaba en las celebraciones festivas de Israel. En los primeros pasajes del 1 al 5 observaremos que se invita a la alabanza. Es una invitación a alabar a Dios. Se exhorta al pueblo de Israel a unirse a cantar las alabanzas de Dios. Siempre que se trate de exaltar, engrandecer y glorificar a nuestro Dios, deberíamos hacerlo como. Ahí está en el versículo 1. Cantad a Dios como. Con gozo. Siempre que se trate de engrandecer, de alabar, de glorificar a Dios, deberíamos hacerlo con gozo. Con todo el gozo y con todas nuestras fuerzas, con alegría y con la mayor disposición de nuestro ser. Pero a veces es común ver en algunos servicios de adoración a personas frías, apagadas. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que aún mientras estamos cantando están ahí como taciturnas, que a simple vista se les puede notar que no entienden
y que mucho menos disfrutan lo que están haciendo para Dios. Y notemos que en este salmo Asaf reconoce que Dios es la fuerza de Israel. Y así también nosotros debemos entender que todo lo que somos y hemos recibido viene ¿por qué? Por pura gracia de Dios. Somos muy débiles y frágiles, pero al igual que el pueblo del pasado, nuestra fuerza es Dios. Nuestra fuerza viene de Él. En el versículo 2 se reúne a las clases más gozosas de la música vocal e instrumental. Entonces se invita a los levitas a unirse al coro alegre con instrumentos musicales. ¿Quiénes eran los encargados de dirigir la adoración a Dios en el tabernáculo y en el templo? Los sacerdotes, correcto, los levitas. Y sabemos que los sacerdotes eran los encargados de hacerlo en ese momento. Ahora, ¿quiénes deben hacerlo hoy en día? Todos los creyentes, porque todos somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra alabanza a Dios? ¿Y con qué más? Alegría. Con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Hacer retumbar los instrumentos en honor a Él. Y algunas iglesias en especial las de corriente carismática son expertas en formar tremendos desórdenes, ¿no? Y dicen, de voces de júbilo, ¡ah! Gritos de victoria, hacen unas cosas, ¿sí? Probablemente dentro de la algarabía y la euforia no están honrando al Señor de la forma correcta. Sin embargo, deberíamos aprender nosotros de ellos y rescatar que la alabanza para Dios debe incluir lo mejor que hay en nosotros. Que siempre que alabemos al Señor debemos hacerlo con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Oiga, y a mí me sorprende ver la pulcritud de esa gente que toca en esas orquestas sinfónicas. ¿Han visto ustedes? Todos están allí, todos están con sus instrumentos, pero eso se les ve, esa elegancia se les ve, todos con sus partituras. Se ve que es gente metida en lo que hace. Y si lo hacen para el mundo, para agradar al mundo, para dar un concierto y agradar a los hombres, ¿cuánto más nosotros deberíamos ser pulcros en la alabanza a Dios, ¿no es cierto? Y darle al Señor lo mejor que tenemos. Que Dios nos guarde de caer en esa rutina de ofrecerle a Él una adoración fría y mecánica. Cuando llegaba la séptima luna nueva, los sacerdotes marcaban esa llegada tocando el shofar. ¿Saben qué es el shofar? Era un cuerno de carnero que tocaban allí. Y cuando se tocaba ese cuerno era algo muy especial. Generalmente se tocaba el cuerno ¿para qué cosas? ¿Cuándo se tocaba el cuerno? Para convocar a las personas, para convocar asamblea, para reunir al pueblo, ya fuese para una guerra o para cualquier situación en donde se necesitase reunir a la gente. Entonces las fiestas establecidas por Dios designaban la relación de Jehová con su pueblo. Por ejemplo, la Pascua que se estableció cuando el pueblo pasó por la tierra de Egipto y con brazo fuerte Dios les sacó de aquel lugar. Ahora, pensando en esto, nosotros podemos meditar. ¿Será que el Señor también nos ha sacado a nosotros de Egipto?
¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Porque estábamos allí esclavizados por el pecado, por la muerte, por el mundo, por la carne. Éramos esclavos. Estábamos esclavos. Y sin embargo Dios nos llamó y nos sacó. Y esto nos debe traer siempre una actitud de agradecimiento para con Dios. Siempre debemos recordarlo. El Señor nos dio vida y nos sacó de esa esclavitud del mundo en la cual nos encontrábamos perdidos sin esperanza. Y termina el versículo 5, miremoslo, la parte B del versículo 5 dice: oí lenguaje que no entendía. En estos versículos del 5 al 10 se trae a memoria la bondad de Dios para Israel. Dios había librado del hombro de su pueblo la pesada carga que llevaba, el trabajo de servidumbre a los egipcios. Sus manos no tuvieron que volver a levantar esas cestas pesadas. Imagínense cuánto pesaría un canasto cargado de ladrillos. Y Dios les había sacado de todo eso. Realmente era una esclavitud gravosa. Pero cuando clamaron a Él, les respondió librándoles de todas sus molestias, trabajos y fatigas. Ahora, ¿desde dónde guiaba Dios a su pueblo? ¿Recuerdan? Ya lo hemos dicho varias veces en estos estudios de los Salmos. Dios guiaba a su pueblo ¿desde dónde? ¿Dónde iba la presencia de Dios con Israel? En la nube, en la columna de nube. La columna de nube. Y desde allí Dios les daba respuesta. Otra versión dice: te contesté desde la nube que tronaba, pero además les probó en las aguas de Meriba. Ese fue el lugar cuando Israel acampó y estaban sedientos. Y el pueblo allí renegó contra Dios, murmuraron y pecaron contra el Señor. Y Dios le habló a Moisés, le dijo: háblale a la roca y ella te dará agua. Pero ¿qué hizo Moisés? La golpeó, y la golpeó con rabia, y pecó Moisés contra Dios. Y el pueblo allí murmuró, y Moisés golpeó la roca, y provocaron la ira y la irritación de Dios. Eso es lo que se refiere a Meriba. De ahí que la palabra Meriba en el hebreo signifique altercado, lucha, rencilla, disputa, querella y queja. Eso es lo que significa esta palabra. Versículos del 8 al 10. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Amén. Claramente Dios les había advertido que el camino de la bendición estaba ¿en qué? En la obediencia y la fidelidad a Él como el único Dios verdadero, por lo cual su prohibición a la idolatría fue muy clara. Ahora podemos pensar, si para un hombre, piense usted en esto, si para un hombre es ofensivo que su esposa le sea infiel, le traicione y sea desleal con él, imagínese para Dios cuán ofensivo fue que su pueblo fuese infiel y desleal a él, yendo en pos de ídolos, de dioses paganos y abominables. Eso tuvo que haber sido demasiado ofensivo para Dios.
Después de recordarles cómo les sacó de la tierra de Egipto, hizo la promesa maravillosa de que si ellos abrieran la boca, Él la llenaría. Y aquí hay una imagen muy bonita. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cuando un ave alimenta a sus polluelos. ¿Qué hacen los polluelos? Abren. Y el ave llega con la comida y se la coloca ahí en el pitito. Y eso es lo que Dios está diciendo acá. Yo quiero ser para ustedes su proveedor, su todo. Simplemente tienen que abrir la boca y yo les voy a saciar. Yo les llenaré. Pero estas palabras han sido aprovechadas erróneamente por muchos predicadores perezosos que, queriendo justificar su falta de preparación, dicen: no, pues yo abro mi boca y que Dios me la llene. Entonces no voy a estudiar el mensaje, ni voy a profundizar en el texto, sino simplemente que Dios me ponga palabras en la boca y que me la llene. No, pero eso no es lo que está diciendo aquí el pasaje. También escuché de falsos maestros citar este texto para inducir a las personas a hablar cosas raras e incoherentes que no entienden. En alguna iglesia el pastor le decía a las personas: abre tu boca que yo la llenaré. Dios dice: abre tu boca que yo la llenaré. Entonces hable y hable y hable y hable cosas que no tienen coherencia, ni lógica, ni sentido, pero tampoco se está refiriendo a eso. En este salmo nos habla de que Dios llenará la boca, pero es que Dios hace provisión. Y obviamente al haber provisión, ¿qué habrá de parte de nosotros? ¿Qué habrá en nuestros labios? Alabanza, alabanza. Recordemos que en el contexto se nos está invitando a alabar a Dios. Entonces, cuando Dios nos responde, cuando Dios escucha nuestra oración, cuando Dios oye nuestras peticiones, pues en nosotros está darle a Él la alabanza y la gloria que se merece. En el Nuevo Testamento Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y ¿qué cosa? Se os abrirá. Se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que busca, halla, y todo aquel que llama, se le abrirá. Versículo 11 al 16 y terminamos. Pero mi pueblo, ¿qué hizo? No oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Desde aquí, desde este versículo 11 hasta el final, es decir, hasta el 16, se muestra el anhelo de Dios por la obediencia de su pueblo. Después de destacar la misericordia de Dios para con el pueblo en su liberación de Egipto, sigue con el recuerdo de las desobediencias. Israel se hizo sordo ante la voz de Dios. Dios les habló no solamente una vez, sino ¿cuántas veces? ¿En cuántas ocasiones? Muchas. Pero el pueblo no quiso escuchar, no quiso obedecer la voz de Dios, se hicieron sordos, por lo cual fracasaron, y el Señor les entregó a la dureza y obstinación de sus corazones. Les permitió seguir en su capricho, caminando así en la miseria de sus propios consejos. Y es que cuando alguien no quiere escuchar la voz de Dios, si Dios le habla y una persona no quiere escuchar la voz de Dios, ¿qué hace el Señor? Si no quiere oír mi voz, si no quiere,
acatar mis mandatos, si no quiere obedecerme, pues simplemente Dios dice, lo dejo que ande en sus propios caminos, que siga sus propios consejos y que ande de acuerdo a su entenebrecido corazón. Y esto es lo que le ocurrió aquí al pueblo. No escuchar la palabra de Dios es rechazarlo. Y cuando el hombre rechaza la comunión con Dios y no quiere aceptar sus mandatos, Dios lo deja en sus propios caminos. Si el hombre no escucha la voz de Dios, pues Dios simplemente lo deja. Y esto es parte de su juicio, entregarle a las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Sí? Dios dice, pues ya que no me quieren oír, pues entonces anden conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, vivan como quieran, pero también reciban las consecuencias. Cuando Asaf escribe estas palabras, recuerda que el pueblo tuvo otra agenda, que no le daba tiempo para buscar a Dios. Y esto es obviamente lo que causa dolor en el Señor. Dice ahí, mire que Dios está hablando y dice Dios en el versículo que acabamos de observar, el 13, oh, si me hubiera oído mi pueblo. Ese oh es una expresión, una exclamación que indica qué cosa. Lamento, dolor. De alguna forma Dios siente dolor porque su pueblo no le escucha. Y por eso habla de esta forma, si me hubiera oído mi pueblo. Y es lo mismo que vemos cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la ciudad de Jerusalén, allí en los evangelios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Señor cuando llegó a las afueras de Jerusalén y vio la ciudad? Lloró. Esa es una de las veces que nos dice la palabra que Jesús lloró al ver la ciudad y se lamentó por ella y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros debajo de mis alas como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Ellos no quisieron ni el abrigo, ni el sustento, ni la protección, ni provisión de Dios. Y el Señor se lamenta por Jerusalén de la misma forma como encontramos aquí a Dios lamentándose, diciendo, oh, si me hubiera oído mi pueblo. ¿Cuántas veces nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, si ve, si me hubiera escuchado, si me hubiese escuchado? Cuidado, te vas a pegar, pero solamente hasta que se cae y se da duro contra el suelo, entiende que le estaban haciendo una advertencia real y llora y se queja y le duele, pero en esos momentos, si ves, uno le dice, si ves, si me hubieses escuchado, si me hubieses oído, si hubieses atendido a mis palabras. Y eso es lo que Dios le está diciendo aquí a su pueblo. Si ustedes me hubieran escuchado, todo habría sido distinto. Si tan solo Israel hubiese escuchado a su Dios y seguido sus caminos, en un abrir y cerrar de ojos, Él habría humillado a sus enemigos y castigado a sus contrarios. ¿Cuántas veces Dios no libró a su pueblo de manera milagrosa? Usted lo ve por todo el Antiguo Testamento. Ejércitos grandes, numerosos, iban en contra de Israel y Dios los confundía. Terminaban matándose entre ellos mismos. ¿Recuerdan cierta ocasión en que Israel iba a pelear y Dios les dijo, no, hay muchos hombres, con menos los venceremos? Y fue sacando hasta que hubo un grupito pequeño y ese grupito fue y venció a sus enemigos. ¿Pero por qué? No era por la agilidad de sus guerreros ni por la fuerza de Israel como tal, sino era porque Dios estaba con ellos y porque Dios peleaba por ellos.
Eso era lo que hacía que Israel fuese una nación especial. Y Dios les dice acá, si me hubiesen escuchado, si me hubieran oído mi pueblo, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. En un momento, en un instante, Dios los había librado de sus enemigos, pero como no escuchó a su Dios, como fue infiel, como fue un pueblo duro y rebelde, entonces Dios tuvo que muchas veces entregarlos a sus enemigos, entregarlos en la mano de sus adversarios. Qué triste, ¿no? Los últimos pasajes terminan con una nota de esperanza y muestran todo lo que hubiese sido Israel si hubiese obedecido. Es decir, los versículos finales del 14 al 16. Una y otra vez nos recuerdan las maldiciones y las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28. Cada persona y cada iglesia tiene que escoger. ¿Qué cosa? Nosotros, al igual que Israel en el pasado, hoy en día tenemos que decidir. ¿Entre qué? ¿La obediencia o la desobediencia? ¿La bendición o la maldición? Uno no puede ver victoria en su vida cristiana ni sobre las fuerzas del mal si no está obedeciendo a Dios. Quien promete a los que le obedecen un bienestar integral que incluye victoria en el plano espiritual y sustento en el plano material. Si usted desobedece a Dios, no espere ser bendecido por Él, porque de ninguna forma Dios le puede bendecir. Y la forma como termina el versículo 16 habla de miel de la roca. ¿Será que hay miel en las peñas? ¿Qué creen? Generalmente la miel se encuentra ¿en dónde? ¿Y dónde están los panales? ¿Dónde? ¿En los árboles? Sí, en los árboles. Las colmenas. En las colmenas. Sí. Que las abejas extraen de las flores, ¿no? Pero aún de la roca, Dios puede proveer lo que hace falta. Aún de la roca, Dios puede darnos lo que necesitamos. Y recordemos que Cristo, nuestra roca, de Él brota toda la dulzura. ¿Sí? Cristo es la roca y de Él brota toda la dulzura que necesitamos en esta amarga vida. Él puede darnos miel de la roca. De hecho, ya lo hizo. Dios ya nos ha dado miel de la roca que es Cristo. Y lo mejor del trigo nos habla de la mejor nutrición. Así que, mis hermanos, para concluir, en estos últimos tiempos que tanto se habla de avivamiento, ¿qué se necesita para que haya un avivamiento real? Según el estudio que hemos observado en este momento de este salmo, ¿qué necesitamos para que haya un verdadero avivamiento de parte de Dios? El pueblo de Dios debe humillarse ante Él, debe orar, debe buscar el rostro de Dios, debe renunciar al pecado, debe limpiar su camino y así cumplir con sus promesas al Señor. Esa es la forma en que puede haber un verdadero avivamiento. De lo contrario, no. Entonces, oremos al Señor y pidámosle porque nos ayude a entender cuán importante es la alabanza que Él se merece y cuán importante es poder
vivir en obediencia a Él, aprender de las cosas del pasado, porque lo que le ocurrió a la nación de Israel no fueron sucesos ahí aislados sin importancia. Todas esas cosas se escribieron para que nosotros aprendamos, para nuestra enseñanza y para nuestra instrucción. Entonces, que no nos pase como le pasó al pueblo de Dios, y que el Señor nos ayude, ¿no?, para poder vivir para Él y para su gloria. Amén. Vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso himno escrito por Asaf. Señor, gracias porque tú inspiraste a este siervo desde mucho tiempo atrás, Señor. Y lo más hermoso y glorioso de tu bendita palabra, Señor, es que en ella encontramos sabiduría, en ella encontramos exhortación, consuelo, Señor, para hoy, después de tantos miles de años, Señor, que han pasado, pero tu palabra continúa siendo viva y eficaz para cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a depender de ti, que nos ayudes, Señor, a alabarte, no solamente aquí, Señor, cuando venimos, sino alabarte todo el tiempo, Señor, y que nos podamos presentar ante ti como ofrendas vivas, santas y agradables para ti, amado Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por todo, y te pedimos, Señor, que ahora que nos disponemos a orar y a buscar tu rostro, Señor, tú seas guiándonos en las cosas que debemos pedir, porque muchas veces no sabemos, Señor, pedir como conviene, pero tu palabra dice que tu Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Guíanos por tu Espíritu, Señor, a una oración agradable a ti, Señor, en la cual oremos conforme a tu santa voluntad, Señor, para que tú nos digas amén